Gracias y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 133 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. En la sociedad y en el mundo de los negocios se emplean muchas estrategias, estratagemas para lograr las metas. Pero en el campo de la batalla espiritual no podemos utilizarla. Es la batalla espiritual. Siempre que usamos los designios de nuestra carne y no del espíritu, hemos caído ya en las manos del enemigo. ¿Cómo entonces podremos liberar a otros de las manos del enemigo? Vemos que Pablo fue un hombre que nunca usó armas carnales. En sus tratos con las iglesias, en sus contactos con los santos, él era perfectamente recto y con mucho temor y temblor para no caer en el uso de los recursos carnales. Él prefería ser tratado como un necio que emplear estratagemas ingeniosas por un momento. Por esta razón él podía decir poderoso en Dios para la destrucción de fortaleza y de este modo obtener victoria en la lucha espiritual. De esta misma manera, si deseamos ganar la victoria en todas nuestras obras espirituales y ser eficaces, debemos abandonar todas las armas carnales. Por ejemplo, cuando le anunciamos el evangelio a alguien, cuando tenemos oportunidad de impartir Cristo, sí, muchas veces lo hacemos en base a folletos, y está bien tener un folleto ilustrado con algunos puntos importantes que queremos considerar. Pero si continuamente dependemos de métodos y usamos ganancias materiales para atraer a las personas, eso es usar armas carnales. Cuando mucho, esto solo puede ayudar a las personas a convertirse en miembros de una iglesia, pero esto no los puede liberar de las garras de Satanás. Por lo tanto, el primer principio en la lucha espiritual es abandonar todas las armas carnales. Así que tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas porque no producen vida. Recordemos esto siempre y que se ponga en nosotros como un fundamento. El primer principio en la lucha espiritual es abandonar las armas carnales, arrepentirnos de las obras muertas. Y el segundo principio de la lucha espiritual es mantener la posición de ascensión. Hemos hablado bastante en audios anteriores en cuanto a la lucha espiritual. De hecho, hay solamente una clase de personas que puede entrar en la lucha espiritual. Aquellos que han recibido la salvación, que tienen la salvación de Dios, porque este es el que pelea por nosotros. Aquellos que han sido levantados de la muerte y ya están sentados con Cristo en los cielos. Solo esta clase de hombres que vean su posición pueden atacar al enemigo en los aires desde una posición trascendente en los cielos. Por lo tanto, para poder entrar en la lucha espiritual debemos mantener la posición celestial. Cada vez que no somos lo suficientemente, por decirlo de alguna manera, celestiales, cada vez que abandonamos nuestra condición celestial para operar, todo está terminado. Si nuestro evangelio carece de poder, es porque no somos suficientemente celestiales, no está obrando el hombre celestial, sino que somos terrenales y estamos usando métodos terrenales y armas carnales para hacer la obra espiritual. Como resultado podemos salvar a algunos, tal vez, pero su condición no será de victoria, será de confusión y no podrán ser liberados completamente del poder satánico. Si realmente deseamos liberar a los hombres del poder de Satanás, de modo que no solo sean salvos de la condenación eterna, sino completamente liberados de la mano de Satanás, nosotros que predicamos el evangelio debemos ser hombres que estemos sentados en los cielos y mantengamos esa posición de ascensión. Y el mismo principio se puede aplicar y se aplica en lo que es edificar a los santos. Si perdemos la posición de ascensión, no podremos abastecer ni ayudar a los santos. Si los mensajes que predicamos son meras doctrinas y están enfocados solamente en información y la comunión que tenemos con los hermanos es solamente una comunión de impartir conocimiento que no contiene ningún elemento de vida, de lucha, cuando mucho
podremos solo impartir enseñanzas a las mentes y a la mente y estímulos a las emociones. Más bien, casi hacemos daño. No podemos liberar a la gente del poder de Satanás y traerlas a Dios en una forma práctica. No va a pasar. Por lo tanto, deseamos que nuestra obra sea una guerra eficaz. Una obra que libera a los hombres de las manos de Satanás mientras impartimos la vida que libera. Debemos mantener la posición de ascensión y vivir continuamente en la condición celestial. Esta es una clave importante, sumamente importante, puesto que muchos de nosotros no hemos alcanzado todavía el ámbito de ascensión en nuestra experiencia. ¿Por qué entonces es posible que podamos dirigir a otros a ser salvos y a que amen al Señor? Y esto en realidad, ¿por qué pasa? Esto se debe al hecho de que a pesar de todo, en nosotros hay una parte celestial que tiene la condición celestial, porque nosotros hemos recibido la vida de Dios. Por lo tanto, desde esa posición podemos ayudarles y edificarlos. A pesar de que estamos contaminados con muchas cosas, con el pecado y amamos al mundo y seguimos en la carne, aún así parte de nuestra condición es celestial, pues tenemos la vida celestial y podemos echar fuera parte del poder de las tinieblas en los hombres y hacer que se vuelvan al Señor y le amen. Por lo tanto, el principio sigue siendo el mismo. Solo aquellos que viven en la esfera celestial pueden hacer frente al poder de las tinieblas que está en los aires y echar fuera al diablo. La ayuda, es decir, la liberación que le traemos a otros, está basada únicamente en aquella parte de nosotros que tiene una naturaleza celestial. Es la porción esa que tenemos de Cristo obrando en la vida de los demás. La medida en que echemos fuera el poder de las tinieblas depende directamente de nuestra condición celestial. Si hay más elementos celestiales, hay más vida, podemos participar más en la lucha espiritual. Los dos están en proporción directa el uno del otro. Cuando un hombre ha alcanzado totalmente la esfera celestial, entonces todo su ser, su vida, sus obras y sus acciones están en lucha espiritual. Puede echar fuera el poder de las tinieblas donde quiera que vaya y de todas las personas con las cuales se encuentre. Por lo tanto, cuando en nuestra experiencia hayamos llegado a la posición de ascensión, podemos reinar y todo esto por la ganancia de la vida. Ese será el tiempo en que podremos pelear por el reino de Dios, recobrar para Dios la tierra y traer su reino. Otro principio, el tercer principio de la lucha espiritual, es que debemos usar armas espirituales. Dijimos en el primero que no debemos usar armas carnales. Aquí ratificamos, debemos usar armas espirituales. Cuando entramos en la lucha espiritual, no es suficiente que mantengamos nuestra posición celestial. Tenemos que poder emplear activamente las armas espirituales. Las armas espirituales son toda la armadura de Dios mencionada en Efesios 6, del 10 al 17, que incluye allí aspectos tremendos de la vida de Cristo que tenemos. Toda la armadura que tenemos es mientras nos vamos cubriendo de Cristo en la realidad, y allí incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Todas estas armas espirituales, todas estas son armas espirituales, porque son diferentes vestiduras de Cristo, y cuando las usemos tenemos que estar en el Espíritu. Podemos decir que el principio básico para emplear las armas espirituales es que todas nuestras actividades deben llevarse a cabo en el Espíritu, allí donde mora el Cristo, la predicación del Evangelio, la edificación de los santos, la administración de los asuntos de las congregaciones. Todo esto pertenece al Espíritu. Cada una de nuestras actividades, cualquiera que sea, debe permanecer o pertenecer al Espíritu y debe liberar el Espíritu. Cualquier cosa que no sea del Espíritu, cualquier cosa que concuerde con nuestro punto de vista, nuestras ideas, conceptos, sabiduría, nuestra inteligencia, es indiscutiblemente una especie de estratagema humana. Nace en la mente carnal y por lo tanto es un arma carnal, no espiritual. Por lo tanto, cuando estamos luchando, todas nuestras actividades deben ser del Espíritu, nacer en el Espíritu, y deben tocar el sentir que hay en nuestro espíritu donde habita el Espíritu Divino.
Esto también es un principio extremadamente básico. También debemos ser llevados por el Señor a oraciones según el Espíritu. Pero vamos a ver esto en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.